Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Vamos a iniciar el día de ahora con una nueva semana, lo cual nos lleva a un nuevo versículo que vamos a examinar y que nos va a servir también para aprender un poco de lo que la palabra del Señor nos dice. El versículo, pues, es el siguiente en el Evangelio de Mateo, nos toca 7:17. En español nos dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Bueno, vamos a ver la versión de la Nueva Biblia Viva, que es un tanto diferente, digamos, en las expresiones a las que están en español. Eh, Quizás es porque es una versión, cuando hablamos de Nueva Biblia Viva, estamos hablando de una versión que se equipara a lo que en inglés, por ejemplo, se le llama, o en español, se les llama versiones en inglés o en español contemporáneo. Es decir, es un tipo de traducción en el cual han tratado de usar, digamos, expresiones, palabras más acordes a nuestros tiempos a lo que fue escrito en los tiempos bíblicos. No es que se esté tergiversando la Biblia, no es que se estén cambiando lo que la Biblia dice originalmente, simplemente se está haciendo un trabajo de interpretación. Entonces, esas traducciones de la Biblia más actualizadas van más allá del simple hecho de ser una mera traducción. Más bien vienen siendo interpretaciones. Es decir, se sientan los expertos, digamos, en estos temas, en temas bíblicos, teólogos, y tratan de dar una interpretación del texto original, acorde a los tiempos modernos o a los tiempos actuales, para que sea más fácil de entender. Algunas veces las expresiones bíblicas, recordemos que, por ejemplo, Antiguo Testamento, está escrito una parte en hebreo y otra parte en arameo. Por otro lado, si establecemos así los vínculos, estamos hablando desde que Moisés comienza a escribir el Pentateuco hasta que los israelitas cayeron en el cautiverio de Babilonia. Esa parte o esas porciones de la Biblia están escritas en hebreo originalmente. Luego, los libros que se escribieron durante el cautiverio en Babilonia ya fueron escritos en arameo. El arameo llegó hasta los tiempos de Jesús. Y luego tendríamos la incorporación del griego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento pues está escrito en griego koiné. Entonces, las expresiones de estos idiomas, como son idiomas antiguos, tienen, digamos, algunos son libros muy poéticos. Cabe el hecho de dar una interpretación de lo que se está leyendo. Bueno, dicho sea esto, vamos a ir a la primera parte. Como hemos acostumbrado, lo primero que debemos de ir viendo es la pronunciación, digamos, del versículo que nos ubica del libro. Y ya hemos dicho, mire, vamos a pronunciar Mateus, Zeichi, si ya lo sabemos, y el que voy a agregar ahora es el número 17, ¿verdad? Es que no hemos estudiado los números todavía, ¿verdad? Pero en un momento dado los vamos a estudiar. Y ahí ya habríamos adelantado un poco, ¿verdad? Con estos pasajes de la Biblia. Mateus Zeichi y el número 17, miren, se escribe así como está acá con DE, con Z, con doble S, T, E. La última parte, de hecho, si yo me quedo solo con esta, es correspondiente al SECH, es decir, es el número 7. O sea que lo que nosotros decimos 10 vendría siendo en portugués esta parte que está acá. Ahora, de esto yo les he dicho, la DE en portugués de Brasil o de Brasil se vuelve muy interesante y es que cuando estamos hablando de la consonante D con la vocal E, se pronuncia como G, G. Lo hemos visto en lo de Gia, por ejemplo. Entonces, G, Gize, Gize. Nótese la Z. Hablamos la semana pasada, recordarán,
hablábamos que está la S silbante y la S vibrante. La S vibrante realmente es lo que nosotros conocemos para nosotros una Z, pero ya hemos dicho que esta Z en el español no es la Z del español, porque la Z del español es un sonido interdental. En cambio, la Z que está acá es un sonido alveolar vibrante y es z, z. De hecho, el sonido de la Z más aproximado al alfabeto fonético internacional es el sonido que la Z tiene en el inglés, que se dice zid, zid, ese Entonces tenemos gize, sech. Jesus. Ahí tendríamos Mateus 7, Jesus 7. Vendría siendo el verso en cuestión. Mateus 7, Jesus 7. Ahora, vamos a ir viendo las palabras que corresponden a este verso. Eh, eh, Vamos a ir buscando su pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético. Vamos a ver también, quizás de una sola vez, vamos a aprovechar a ver la traducción de cada palabra. Y además de esto, vamos a ir repitiendo algunas de las reglas o patrones, mejor dicho, de sonidos que vienen de la lengua portuguesa. Bueno, ya tenemos aquí esta parte y vamos a ir entonces a buscar estas palabras, ¿verdad? Este versículo en Wiktionary. Hemos dicho que la plataforma de preferencia hay que utilizarla en inglés, ya que es donde tenemos más digamos, encontramos más explicaciones. La vamos a poner quizás en minúscula para, porque así con mayúscula no nos manda al portugués. Aquí está. Bueno, nótese que esta en Brasil no hay mucho problema. Brasil, pues vamos a decirla como que fuera español, paz. No hay para dónde. Pero sí, podemos ver ya de entrada que, pues si fuera portugués europeo, para comenzar, no es la A abierta, debe ser una A media con una SH. O sea, en portugués europeo suena como ash, pero aquí es as. Bueno, vamos a ver. Ah, ese es el artículo, ¿verdad? Como decir las. Eh, Vamos a la siguiente. Esta palabra se escribe igual en español y estas son a las que les debemos de poner atención. Porque como las conocemos en español, las pronunciamos en español, es bien fácil pronunciarlas así y no en el acento portugués. Aquí otra vez, D, I, D, E. Estas palabras se vuelven bien importantes ya que siempre el sonido, miren, es una G, G. La pronunciación recibida, que es como la pronunciación estándar, nos dice que debería ser con R gutural. Diversas, diversas. Sin embargo, la pronunciación coloquial nos dice que en vez de una R uvular, se hace una H aspirada. Creo que explicábamos un poco eso del H aspirada en la última clase, que decíamos que nosotros estamos acostumbrados a que el español nos ha dicho o nos ha negado el sonido de la H. Sin embargo, hay palabras en español en el que nosotros latinoamericanamente hacemos sonar la H como una J. Ese es el sonido de acá. Entonces, en resumidas cuentas, si yo quiero sacar una pronunciación donde la R uvular se me hace difícil hacerla, pues entonces digámoslo con H aspirada, que resulta siendo como una J. Diversas, diversas. Pero sí, nótese el cambio en la A del final, que no es como la A del español. Entonces, a diferencia que en español diríamos diversas, en portugués debemos decir diversas, diversas. Bueno, vamos con otra. Y esa sí se parece un poquito a la palabra en español. Vean nada más que en español no es con la Q,
vea, pero es bastante parecida. No está la palabra directa como plural, pero sí podemos ir a la palabra raíz y luego solo le vamos a agregar lo que vendría siendo la terminación. Y nótese acá algo interesante, miren. Ua. Aquí nos están diciendo que debemos de utilizar el sonido de la doble U. Vamos a acostumbrarnos en la clase de Talk to Gaze a que a lo que nosotros solemos decirle la W le vamos a llamar doble U, porque en realidad la W en el alfabeto fonético internacional no se encuentra como una consonante. Si ustedes buscan acá, pueden pasar un buen rato aquí buscándola y no van a encontrar la W por ninguna parte, porque el alfabeto fonético internacional considera la W como una doble U. O sea, de acuerdo al fonema, esto es una vocal. Entonces, esta es la W y vean que es como dos U unidas. Por eso es que tiene esos dos nombres. De hecho, a mí me gusta más el nombre de esta consonante en inglés, porque siento que en inglés es correcto, porque en inglés se dice es la W. Por eso es que voy a insistir, miren, cuando veamos esto, acostumbrémonos más a decir, miren, es W. Por lo menos para portugués nos va a servir más. Entonces, miren, cualidades, cualidades. Nótese la última sílaba. Recuerden que los puntitos que están acá, este de aquí, me sirve para separar sílabas. Entonces, la última sílaba es esta, igual que la del 17, en donde decimos, mire, DE va a pronunciarlo como G. Aquí termina con DE, pero le vamos a agregar una S. Entonces se convertiría en cualidades, cualidades. De hecho, esa me podría adelantar y decirles de una sola vez, mire, esto lo vamos a sonar como G, así, la va a pronunciar como G, ya que es la DE. DE, en lengua portuguesa siempre se pronuncia con el acento de Brasil, acento brasileño. Vamos a hacerla sonar como una G. G. Mira acá, solo para comprobarlo. Vean, vamos a buscar aquí. ¿Está? Aquí está. G. G. Pero sí hay otros acentos, miren, por ejemplo bueno, a yo le llamo la I portuguesa porque realmente solo en el portugués se utiliza esa I centralizada, pero hay una zona de Brasil que lo podría decir como di, precisamente. Pero digamos que el más común es este acento. Eso vendría siendo como las diversas cualidades de. Y ahora vamos con esta palabra que de hecho va a ser como de las de la semana, ¿verdad? Esta palabra. Nótese el acento sobre la vocal A, en este caso, en la escritura, que ya en la práctica no nos va a decir más que ahí se encuentra la sílaba tónica. Entonces, en este caso podemos decir Akboris, Akboris, como que fuera Aj, o miren, con la H aproximada que sería Arboris. Arboris, ya lo usamos arriba, así que vamos a volverlo a usar así. Nótese cómo se usa una R suave al final. Vea, aquí si yo escribo esa es la R fuerte, vea. Esa que se ve así redondita es la R suave. Arboris, Arboris. Vamos a la siguiente palabra. Esta vamos a ir a la original porque no está así, digamos, feminizada, ¿verdad? La original es con O, de fructífero, fructífero. Eso vendría siendo la T con la SH, es la CH, fructífero. Eh, pero eso es con bueno, está en masculino.
Eh, Eso es como fructíferas, pues vamos a cambiar aquí esa última A por esta, miren, por la A media y la S. Fructíferas, fructíferas. Y nótese que aquí hay acento, miren. Siempre donde vayamos viendo los acentos, como en el español, en el portugués estos acentos nos van a marcar la sílaba tónica. Significa que esta es la sílaba tónica y esta también sería la sílaba tónica. Em, Vamos a la siguiente. Esta termina en EM. Ya podemos ir visualizando ahí la nasalización, ¿verdad? Hacer el sonido nasal para ese sonido, ¿verdad? Al final. Voy a quedarme con esta, aunque está esta que es como una EJ, pero esta es la que hemos estado recomendando, ¿verdad? En las clases, como pudding, pudding. Y esa no es solo decir day, no solo es la D-E-I y corta, tiene que ser Dane, Dane, Bodine. Puede pensar usted como una N o puede pensar como una ñ al final. Vamos con otra más. Esta es R al final. Vamos a ir aquí a la lengua portuguesa. Miren, R al final. Que se nos dice, mire, puede ser la R uvular como zer, zer, o con la H aspirada como J, ser. Esta siempre es un poco más fuerte, esta de acá. Eh, yo siempre recomiendo, mire, si usted está estudiando otro idioma, si está estudiando, por ejemplo, francés, o si está estudiando alemán, por ejemplo, yo recomiendo que si estudia otro idioma aparte de portugués, use esta pronunciación, porque en el francés y en el Deutsch se utiliza este sonido. Francés, portugués y alemán. Este es un sonido que tienen en común. En todos esos, la R uvular aparece. Ahora, si usted solo se va a enfocar en portugués y no va a estudiar ningún otro idioma, pues entonces yo le recomiendo quedarse con esta pronunciación, porque va a ser más fácil, porque es la pronunciación de una especie de J que usted maneja del español. Entonces, nada más esa indicación la doy, pues por si ustedes están apuntando a aprender más idiomas, mejor acostúmbrense a usar esta. Pero si solo quieren o su interés solo es portugués, pues entonces use esta otra. Ahorita voy a asumir que portugués es lo que nos interesa, por eso he ido tomando en todos estos casos la H. Cuando esto está entre paréntesis, lo que nos quieren indicar es que hay dos maneras de pronunciar o que hay un cambio, digamos, en el sonido, ¿ve? Como me voy a quedar con ella, pues la voy a dejar así. Bueno, vamos ahora. Esa es de las palabras que se escriben igual, vea, en español, en portugués, pero su pronunciación, claro, ¿verdad? Es muy diferente. Y vuelve a aparecer, miren, R gutular. Vean, rápidamente, rápidamente. ¿De dónde viene lo de men? Men, por esta E nasalizada. Recuerden que todas las vocales que llevan la virgulilla es ese simbolito que le ponemos a la ñ, vean, son vocales nasalizadas, que significa que debemos de hacer ese sonido de al final. Menchi. Entonces, si lo hacemos con el sonido de la H aspirada, nos saldría algo como rápidamente, rápidamente. Ja, ja. No es solo la A, es rápidamente, rápidamente. Bien, vamos con una más, ¿verdad? Para que nos quede un chancecito de practicar y ver un par de cosas más. Miren, otra palabra, portugués, español, vean, parecen los dos idiomas. Eh, bueno, aquí se nos dice que pueden haber dos pronunciaciones. Espérame, que me metí al español. El portugués, el que no se sabe. Vaya, entonces, en el caso del portugués, nos lleva a que vayamos a ver la palabra origen. Eh,
que esas son del español. Entonces, si nos vamos a la palabra origen, vamos a ver, nos lleva todavía nos lleva a identificar. O sea que nos vamos al verbo propiamente y de ahí vamos a sacar esta otra. Vaya, si tomamos aquí identificar, identificar, eso es identificar, pero en ese caso no tenemos R, entonces esto va a desaparecer. Lo que tenemos al final es una DAS, por lo tanto ahí vamos a usar ese sonido, a media, porque es la última sílaba con la D y la AS. Y nos quedaría así, quedaría como identificadas, identificadas. Vamos con esta. Bueno, esta es fácil, vea, esta va a sonar como pelus, cambiando esa O por U. Bien, aquí está, pelus. Y pues para verlo en portugués europeo, la diferencia es la que en vez de sonar a S, suena a SH. O sea que con portugués europeo sonaría como peluche, peluche. En Brasil, pues es peluche. Esa ya la hemos visto que prácticamente suena casi como se escribe, ¿verdad? No hay mayor cambio. Aquí podemos hacer el sonido de la U. Como ya usamos la W arriba, voy a quedarme con esto. Pero a veces quizás es más fácil verla así, vea, porque así parece más español. Aunque es la U corta, vea que en el español no existe, pero nos da esa idea. Y esta la estuvimos viendo la semana pasada, vea, recordarán que lleva por ahí una U al final, una R. Bueno, nos vamos a ir a la original, vea. Es una R suave y vamos a agregarle nada más frutos. Frutos. Vale, entonces ahí tendríamos ya esta parte. Eh, por aquí, pero quizás lo voy a poner. Lo voy a agregar aquí también. Ah, pero no quiero tapar esto. Voy a dejar solo la pronunciación del alfabeto fonético. Nos queda como qualidades, as diversas qualidades de de árvores frutíferas, árvores frutíferas podem ser, podem ser rapidamente, rapidamente identificadas pelos seus frutos, pelos seus frutos. Así nos quedaría entonces esta. Y quiero ver, aquí nos estaría haciendo falta bueno, la frase. Eh, ¿Recuerdan que hemos estado viendo la semana anterior esto de boa? De ahí decíamos, mire, eso sirve para decir buen, en este caso. Vamos a buscarla acá nada más. Lo que nos quedaría. La de Apple ya lo tenemos, pero esta la vamos a agregar. Recordarán que en este caso veíamos cómo se comportaba el diptongo en ese caso, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá como boa,
con bueno, voy a usar esta porque hemos estado usando la de la W en las otras, ¿verdad? Entonces, vamos a agregarla por acá. eh, Boa. Y vamos a usar la de Arbori. Sí, Arbori. Boa Arbori. Que sería como decir buen árbol. Buen árbol. Boa Arbori. Vale. Entonces, antes de seguir adelante, vamos a practicar entonces con este pasaje, el día de ahora. Vamos a decir Mateo 16, 17. Y luego vamos a leer el pasaje de la siguiente manera. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Al final vamos a decir la frase, que va a ser boa árvore, boa árvore. Bien, voy a comenzar con Mónica. Adelante, Mónica. Mateo 6:17. As diversas cualidades de árboles fruteras pueden ser rápidamente identificadas pelos seus frutos. Boa árvore. Bien, Mónica. Vamos a repetir algunas palabritas en las que puede mejorar su pronunciación. Le voy a ir indicando cuáles y trate de repetirlas así como se las voy a decir. Digamos en primer lugar, cualidades. Cualidades. Sería esta de acá. Cualidades. Gis, que suene gis al final. Cual- Cualidades. Ahí estamos bien. Ahora, digamos esta, digamos árboles. Árboles. Bien, que no suene como R, vea, sino que suene como una especie de J. Una vez más, árboles. Árboles. Bien, ahora digamos esta de acá. Rápidamente. Rápidamente. Una vez más, rápidamente. Rápidamente. Y suene la ja, como que va a decir feliz en inglés, como happy. Rápidamente. Rápidamente. Está mejor. Bueno, esas serían, Mónica. Obrigado. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir ahora con Vanessa. Adelante, Vanessa, desde el libro, el versículo, luego el verso y por último la frase. Mateus 7:17. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Boa árvore. Vaya, hágame un favor, Vanessa. Solo repítame ese de acá, con el sonido que está aquí, ¿verdad? Identificadas. Ah, ok. Bien, muy bien. Ahí está. Correcto. Bueno, excelente. Lo han hecho muy bien ambas. Ahora, regresando a lo de los patrones. Ah, no, antes de ir a los patrones. El versículo, ¿verdad? Si lo vemos así, nos dice, as diversas cualidades de árboles frutíferas. Hasta ahí sería como las diversas cualidades de los árboles frutíferos, algo así vendría siendo de los árboles frutíferos. Luego dicen, pueden ser rápidamente identificadas, pueden ser rápidamente identificadas pelos seus frutos, por sus frutos. Entonces, nótese cómo la traducción es un tanto diferente a la idea que hemos tenido siempre originalmente, quizás de que el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Esa va por otra línea, nos está diciendo que las cualidades de los árboles que son frutíferos, ¿verdad? Pueden identificarse por sus frutos.
se enfoca en ese término, cualidad, ¿verdad? Cualidad, estar calificado a ser calificado, digamos, como bueno o como malo en este caso. Y nos habla de ese término, ¿verdad? Que sería arboris fructíferas, que vendría siendo, bueno, un árbol que da frutos, decimos nosotros, un árbol que es fructífero. Bien. Ahora, les decía, hay algo importante, ¿verdad? Y es destacar algunos pequeños patrones que podemos ver en este pequeño texto. El primer patrón, quizás con lo de la G, vea, cuando vemos DI o DE. Ya debemos irnos acostumbrando a que en el portugués eso lo vamos a pronunciar como G, con ese sonido G, G. Recordemos que ese sonido G, G es precisamente este símbolo. Es un africado que nos une el sonido de una D con el sonido de una G. Este sonido es el contrapuesto del sonido SH. El sonido sh es el SH donde dejamos salir el aire. Para hacer ese sonido es lo mismo, nada más que vamos a hacer vibrar nuestras cuerdas vocales. Sh, sh, sh. Eh, ¿Qué más? Bueno, podríamos destacar, mire, lo que termina en letra E, es otro importante, cuando al final de una palabra en portugués hay una letra E, nótese cómo esa letra E de la última sílaba se convierte en I. Y ahí tenemos, bueno, claro, está esta, ¿verdad? Es una de las que termina así. Y esta también, miren cómo cambiamos por chi. ¿Bien? Igual hemos dicho con la O. O sea, al final de las palabras en portugués, la O se vuelve U. Y podemos ver aquí el patrón en belus y en frutus. Ahí tendríamos ese patrón. Por otro lado, siempre concentrándonos como en la parte final de las palabras o la última sílaba. Cuando en la última sílaba hay una vocal A, esa vocal A se tiene que hacer con una A media centralizada. Por eso vemos aquí esto como das, sas. Vemos esta como das, que no es lo mismo decir das con la A abierta a decir das con la A centralizada. Em, Hemos identificado también sonidos de las eres, ¿verdad? Que en este caso vemos que algunas eres se comportan como eres uvulares, que hemos dicho, mire, vamos a usar el sonido de la J, pero si lo hiciésemos, digamos, como en el español, miren, yo les diría, pongamos aquí una J, vea, y les diga arboris, y quizás se le va a hacer más fácil a usted leerlo. O pongamos aquí, mire, le diría, pongamos aquí una J, y entonces va a leer usted, ahí dice happy, vea, lo va a leer como happy. Entonces, aquí había otra, ¿verdad? En Givach, si esa H le da problema, póngale una J y digamos Givachas, Givachas. Entonces, son de esas cosas que vamos a ir descubriendo poco a poco a medida que vayamos avanzando. Recuerden que los idiomas, todos los idiomas no son más que patrones de sonido. Entonces, una vez yo reconozco los patrones de sonido, se me hace más fácil poder hablar, se me hace más fácil comunicarme, leer, expresarme también. Si desconozco los patrones de sonido, pues ser sumamente difícil. Cuando aprendimos el español, cuando se nos enseñaba con el silabario, el propósito del silabario era enseñarnos los patrones de sonido del español ya escrito, porque de hecho ya los habíamos adquirido, ¿verdad? Cuando aprendemos a hablar, vea, somos pequeños que nuestros padres son los encargados de dotarnos, digamos, del idioma, aprendemos a repetir frases, aprendemos a decir, pero en ese proceso lo que hacemos es aprender patrones de sonido, de los balbuceos que un niño hace cuando está comenzando a hablar, bla, 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 de que no dice todavía las palabras, es que él está tratando de adoptar un patrón de lo que escucha. Entonces, en términos generales, el alfabeto fonético internacional nos dota a nosotros de ese patrón de sonido. ¿Cuál es el patrón que debemos de seguir? ¿Dónde está la sílaba tónica? ¿Cuál es el sonido vocal a utilizar? ¿Y cuál es el sonido de la consonante a utilizar? Por eso es importante conocer el instrumento que estamos utilizando y que, como les he mencionado, no es algo nuevo. Si es primera vez que ustedes escuchan del alfabeto fonético internacional, no lo vean como que es
la última invención, ¿vea? No les estoy hablando yo de que es un método nuevo que se ha desarrollado en la nueva metodología, no, es algo que tiene más de un siglo de existencia, ¿verdad? Desde 1885, imagínense que se desarrolló esto. Tantos años que se ha desarrollado y que se utiliza en, digamos, por lingüistas a nivel internacional, es porque es un método que científicamente está respaldado y comprobado, que es efectivo y que, digamos, mantiene un estilo académico en términos de exponernos las cosas con una base científica, ¿verdad? Que es el comportamiento del aparato fonador, ¿verdad? Que explicábamos la semana pasada algunas de sus partes. Ven, ven, ven. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a decir chau, até logo. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego. Obrigado, chau.